Saludos y bienvenidos a Por la Palabra. Qué bendición, qué privilegio me concede el Señor para hablar contigo en el día de hoy. Un tema interesantísimo que tiene dos componentes preciosos desde la óptica teológica, pero también del día a día en nuestra normalidad cotidiana. El tema es la verdad que nos hace libres. Y es un tema bien pertinente porque estamos en una época donde se pretende definir la verdad, según las opiniones, las experiencias, la cultura y todo esto, pero yo quiero decirles que la poderosa palabra de Dios, la Biblia, las Escrituras, la revelación de Dios al ser humano, que inspiró más de 40 autores en un lapso de 1500 años, desde 3 continentes distintos, para producir una literatura que es como si fuera un rompecabezas que cuando tú lo armas es la Biblia que tú conoces en este tiempo. Y que todavía su editor está vivo y puedes conocer lo que es Dios mismo. Así que quiero invitarte a que te acerques a nosotros. Puedes llamar al 787-6870 con el prefijo 787. 787-6870, porque ese es el número que sirve de enlace a el grupo de personas que estamos en el Centro Cristiano Vida Abundante, aquí en Riverview, Bayamón, y puedes llamar y presentar lo que llamamos una petición de oración. Das tu nombre si deseas hacerlo, o puede ser de manera anónima, donde tú dices, mire, tengo interés que oren, y presentas lo que tú quieres que se ore, quizás algún familiar enfermo, por ti mismo, alguna condición de salud o alguna decisión que tienes que tomar, y deseas sabiduría de Dios, necesitas que el Espíritu Santo de Dios te revele, te guíe, te muestre, ¿verdad? También por paz. Estamos en una época donde se necesita tener paz en la mente y en el corazón, y podemos, como dice la misma Biblia, echar nuestra ansiedad sobre Dios porque Él tiene cuidado de nosotros. Quiero recordarte que estamos ubicados en la carretera 168, esquina calle 1, en Riverview, Bayamón. Estamos exactamente al lado del Cementerio Nacional de Puerto Rico, o el cementerio militar que llaman, frente al cementerio Portacoeli, y que todos los domingos, de 9 a 10:30 de la mañana, es nuestra primera reunión. La segunda reunión comienza a las 11:20 y termina a la 1. Así que, día domingo, tenemos 2 experiencias en las cuales puedes visitarnos. Queremos saludarte y tener ese honor personalmente de compartir contigo. También te comparto la programación de la semana, que el lunes a las 9 de la mañana tenemos un estudio bíblico muy bueno aquí en la mañana. También los martes a las 9 de la mañana tenemos un grupo que hace manualidades. También abrimos el templo para todas las personas que quieran venir a orar de manera individual. Al final hacen como una rueda de oración. Y por la noche, a las 7:30 de la noche los martes, tenemos estudio de la palabra del Señor. Los miércoles en la mañana hacemos 2 cosas. De 9 a 10:30 hay oración. Ya esto es un grupo que se reúne a orar. Muy bueno. Oramos por las peticiones que se hacen en estos programas, más las que las personas puedan tener. Y a las 10:30 de la mañana los miércoles comenzamos un estudio bíblico. Así que tenemos varias opciones de poder escudriñar la palabra y reunirnos para orar. Los viernes tenemos diversas actividades por grupo. La juventud de la iglesia se reúne. Los matrimonios también a las 8 de la noche, el segundo viernes de mes, para tener una conferencia. Eso es mensual. Así que te invitamos a que vengas aquí a Bayamón a compartir con nosotros. Te recordamos el número, es el 787-6870. Dicho esto, queremos hablarte de la verdad que nos hace libres, y estamos viviendo en una época donde la gente cree que la verdad se puede fabricar. Si tú miras la prensa, ha ido apartándose de aquella norma que tenían cuando había una prensa pues con más vocación. No es que la de ahora no tenga vocación, la tienen, pero el poder del dinero se ha metido en todos estos lugares y se editorializan las cosas. Por ejemplo, para darles una idea, recientemente se presentó un proyecto de ley en la legislatura para reformar la rama judicial. Y ahí sale una periodista contratada, esa le metieron dinero para tomar ese proyecto de ley, y cuando tú empiezas a mirar, ella no lo presenta discutiendo el proyecto de ley solamente, menciona algunas cosas del proyecto de ley,
pero desde el saque empieza a hacer unos comentarios que tú notas la editorialización en contra del proyecto. Se supone que un periodista de verdad, gente seria que está en los medios y no estos que son payoleros, pues te den la información, te dicen, mire, se presentó este proyecto, aquí está esto, mírenlo de esta manera y usted pues evalúa. Puede buscar puntos a favor, puntos en contra, pero que desde el principio el periodista comience a atacar el proyecto porque está en contra, no personalmente, porque no tienen ese interés. Alguien les tiene que sembrar ese interés. Igual que cuando tú ves que alguien está presentando un caso de un crimen conocido en Puerto Rico. Tú sabes si sobornaron o no, o influenciaron o no, o de alguna manera tiene o no interés el periodista. ¿Por qué? Porque cuando empieza a presentar la noticia, si la tiene en contra, van a la casa del acusado y ponen allí la prensa antes de que lo arresten. Y empiezan a gritar desde afuera, no, porque ahí está trincherado, no quiere salir, y hacen un ambiente de odio contra la persona que van a arrestar, que todavía no se sabe si es culpable o no. Y empiezan a tirar fotos y empiezan a tirar cosas y empiezan a hacer todo un ambiente en contra de ese acusado o ese potencial acusado que todavía no ha llegado a un tribunal. Todo lo contrario, si fueron los que defienden al criminal o al supuesto criminal el que los va a defender o ese tipo de persona que está de lado, tú los escuchas decir, en un confuso incidente, ya empiezan a sembrar la duda razonable. O sea, no hay objetividad. Estamos en una época donde la verdad se trata de fabricar. Pero cuando vamos a la Biblia, cuando vamos a la poderosa palabra del Señor, yo quiero leerte del Evangelio de Juan, capítulo 8, versos 31 al 38, las palabras de Cristo. Hablándole nada más y nada menos que a los judíos, a un grupo de judíos, dice así, dice, entonces Jesús le dijo a los judíos que creyeron en él, si ustedes se mantienen obedientes a mis enseñanzas, serán de verdad mis discípulos. Entonces conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ellos le contestaron, nosotros somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Quieres decir con eso, qué quieres decir con eso de que seremos libres? Jesús les respondió, es bien cierto que el que peca es esclavo del pecado. El esclavo no se queda para siempre en la familia. El hijo, en cambio, sí se queda para siempre en la familia. Así que si el hijo los libera, serán libres de verdad. Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham. Sin embargo, tratan de matarme porque no quieren aceptar mi palabra. Yo hablo de lo que he visto al estar con mi Padre. Así también ustedes hagan lo que el Padre del Padre han escuchado. Aquí Cristo le habla a un grupo de judíos, mira qué cosa bien interesante, que habían creído en Él como el Mesías, como el Señor, como el enviado de Dios. Y esto lo que nos dice es que estos judíos que conocen la ley, conocían las tradiciones, conocían los rituales, conocen las genealogías, porque acuérdate que en la tradición judía los niños pasaban por un ritual de 3 etapas bien interesante. El primero era a los 8 días la circuncisión, que es una marca externa en su cuerpo para perpetuar o seguir con esa práctica del pacto del pueblo judío con Dios. Y eso era una manera externa para el varón identificarse, ¿verdad? Le cortaban el prepucio. Después, a los 40 días, su familia iba a presentar ofrenda al templo para expiar la inmundicia de la contaminación del término de embarazo de la mujer, la purificación de la mujer. De ahí algunas tradiciones en el mundo hispano que la mujer después que da luz se abstiene de tener relaciones por 40 días. Y después la tercera etapa que era a los 12 años, por eso tú ves que como a los 12 años está Jesús en el incidente donde José y María se pierden, que fueron al templo a la celebración de la Pascua como hacían todos los años, y se van y dejaron a Jesús y se olvidaron de que dejaron a Jesús en Jerusalén, que después tienen que virar como de un día de camino y al tercer día encuentran a Cristo en el templo entre los sacerdotes. ¿Por qué? Porque cuando empezaba la adolescencia, los padres tenían que llevar al joven que empezaba en esa etapa de juventud a la sinagoga a que los maestros
empezaran a formarlo teológicamente. Así que resulta central que a este grupo de judíos que conocían las tradiciones, la ley, las genealogías y todo, en adición a eso, se encuentran con Cristo y lo identifican como ese que la ley, el testamento, los profetas señalan como ese profeta que habría de venir, y creen en Cristo. Y Cristo les dice, mira, a pesar de que ustedes saben todo esto, si conocieran la verdad, si permanecen en la verdad, esta verdad te hace libre. Ellos le dicen, pero ¿cómo tú nos hablas de libertad si nunca hemos sido esclavos de nadie? Al decir eso se olvidan de todo el libro de Éxodo y de Levítico y de Deuteronomio, porque fueron esclavos en tierra de Egipto. Puedes seguir llamando al 787-6870 y estamos hablando de que la libertad pues, que podemos obtener espiritualmente en Cristo Jesús al aceptarlo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Mira, en el Evangelio de Juan, capítulo 17, se recoge lo que se llama la oración en Getsemaní, donde Cristo, antes de ser arrestado y ser llevado a los tribunales aquí en la tierra, tiene una batalla de oración presentándose ante Dios. Y todo ese capítulo 17 del Evangelio de Juan recoge esa oración. Es como si fuera un super bosquejo de todo lo que Cristo hizo en esa oración o dijo. Dice que al terminar de decir estas cosas, Jesús miró al cielo y dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y empieza en esa oración a decir varias cosas donde dice que ruega por los discípulos, no ruego por el mundo, sino por lo que me diste porque son tuyos. Todo lo que tengo es tuyo y todo lo que tú tienes es mío, y por medio de ellos se muestra mi gloria. Dice, Padre Santo, cuídalos con el poder de tu nombre, el nombre que me diste, para que estén unidos así como tú y yo. Mientras estaba con ellos los protegía y los cuidaba con el poder de tu nombre. Y ninguno se perdió, excepto aquel que nació para perderse, para que así se cumpliese la Escritura. Ahora regreso a ti. Pero digo estas cosas mientras estoy todavía en el mundo, para que tengan la misma alegría que yo tengo. Yo les he dado tu palabra, el mundo los odia porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los protejas del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu palabra, que es verdad. La verdad es Cristo, la verdad es la palabra de Dios, la verdad es Dios mismo revelado al ser humano por medio de Cristo. Por eso es que hay un absoluto, por eso es que el marco de referencia para nosotros saber si estamos haciendo las cosas bien o no es mirar la poderosa palabra de Dios, la comunión con Dios, que es el creador. Por eso es que desde el comienzo del libro, cuando vamos a Génesis, en ese capítulo 1, hay una narración que dice que Dios crea al hombre. Del polvo de la tierra, hace ese muñeco, sopla y tiene aliento de vida y es el hombre un ser viviente. Después está la narrativa que del costado de ese hombre Dios extrae, y con eso que extrae del costado, que en algunas tradiciones le llama costilla, en otras tradiciones le dice del costado del hombre, hace una mujer. Y comentaristas judíos plantean que era toda una unidad que Dios separa, hombre y mujer, y que los hace con funciones complementarias. Por eso es que en el matrimonio no hay jerarquías, hay complementos. Donde vienen a tirar una competencia entre el hombre y la mujer es después de Génesis 3, cuando entra la serpiente, cuando entra ese ser caído que inyecta división, inyecta contienda, inyecta controversia, inyecta toda la maldad para que el ser humano pierda comunión con Dios y se distancie de Dios y entre en ese enfoque antropológico de que se convierte en un necio, que sabe que hay Dios, pero vive como si no hubiese Dios, que sabe que hay Dios, pero hace las cosas como le da la gana y a su manera y no como Dios dice. Por eso tú ves que mucha gente
respeta la palabra, saben que es la palabra, pero estos grupos no le hacen caso a la palabra, porque parte del pecado que nos distancia de Dios se llama altivez. La persona altiva cree que puede competir con Dios, cree que puede hacer lo que se le antoja sin obedecer, no se somete al absoluto. Por eso tú ves una sociedad confundida, porque Satanás entra por medio de la mentira y una vez logra confundirte, ese espíritu de confusión te sacude. Miren la sociedad como está en este tiempo. Dios crea al hombre y crea a la mujer y los hace complementarios y les da de su imagen y semejanza. Ambos son responsables de administrar toda la creación y se complementan. Por eso el hombre tiene un enfoque, la mujer tiene otro enfoque y cuando los dos trabajan en equipo, las cosas se maximizan de una manera hermosa en la vida de la familia, mírelo ahí. El problema es cuando entra la serpiente y cree que uno es más que otro, uno puede maltratar al otro y todo ese tipo de enfoque sociológico de tradiciones, de cultura, como las hay, que tú ves que se apartan de la norma divina. Lo que hay es que mirar la Biblia, mirar la narrativa y darte cuenta que Dios estableció un fundamento de familia para correr toda la creación. La verdad objetiva viene de Dios. Por eso es que en esta oración Cristo dice en el verso 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La verdad es Cristo. La verdad no nace de la opinión humana. La verdad no nace fuera de la palabra de Dios. Mira, tú puedes opinar sobre la Biblia, pero tu opinión no es la verdad. Tú puedes respetar las tradiciones de tu familia, pero algunas de esas tradiciones no son correctas, están mal, tienen que ser transformadas. Las experiencias propias, las opiniones y las tradiciones las tenemos que someter al filtro de lo que Dios dice en su palabra poderosa. La palabra de Dios es fiel, la palabra de Dios es verdadera, es exacta y es confiable. Por eso es que en muchos programas yo te cito el Salmo 19. Salmo 19, el salmista hace una comparación. Dice, mira, los cielos hablan diciendo la gloria de Dios, porque ¿quién creó los cielos? Dios por medio de su palabra. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Dice, un día emite palabra, otro día. Y empieza a hablar del sol. Dice, el sol es como el que poderoso gigante que se levanta de su cama y se levanta a recorrer del camino. Y dice el texto, y nada hay que se esconda de su calor. Cuando sale el sol, la luz del sol lo expone todo. El calor del sol, la luz del sol, todo queda expuesto. Por eso dicen que cuando tú vas a comprar una casa y la vas a ir a ver, vete de día, que el sol todavía está afuera y puedes mirar bien el terreno y la casa y las imperfecciones. Si vas ya al atardecer o por la noche, muchas cosas se te van a pasar de vista. Dicho esto, empieza a caracterizar la palabra, que la ley de Dios es perfecta, que convierte el alma, que el testimonio de Dios es fiel, que el que lo sigue no queda en vergüenza y sigue dando unas caracterizaciones, alumbra los ojos, te saca de las tinieblas. Así que cuando yo miro que Cristo es la revelación plena de Dios, que no lo digo yo, lo dice la misma Biblia, el mismo Cristo hablando con Nicodemo, le dice unas palabras que son poderosas, le dice, oye, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mira lo que Cristo dice de él, que el que cree en él tiene vida eterna. Cuando miras, por ejemplo, en el capítulo 14 de ese mismo Evangelio según San Juan, en el verso 6 Jesús le dijo a este grupo de creyentes que yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por medio de mí. Así que para llegar al Padre es creyendo en Cristo como nuestro Señor y Salvador. Pero si eso fuera poco, el apóstol Pablo, cuando le escribe a la iglesia de Colosas, hace unas expresiones sobre Cristo, porque Cristo es la verdad. Y si Cristo es la verdad, mira la descripción que dice el libro de Colosenses capítulo 1, versos 15 al 17. Dice, Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Cristo fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Cristo y para Cristo.
y Cristo es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Cristo subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo Cristo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Cristo habite toda la plenitud, y por medio de Cristo reconciliar consigo todas las cosas. Lo voy a decir en otra traducción que dice: en Cristo habita toda la plenitud de Dios encarnada en un cuerpo humano. Y ustedes, al estar unidos a Cristo, están llenos de esa plenitud de Dios. Hoy es un buen día para que te reconcilies con la verdad, para que aceptes a Cristo como Señor y Salvador. Y yo intereso que tú repases esta palabra, que mires otra serie de programas que hemos hecho, que los puedes buscar en lo que se llama Spotify o en la página de YouTube, y pones Programa por la Palabra. Y ahí vas a ver muchas reflexiones como esta de hoy, para que puedas abrir tu Biblia, leer, tomar tus notas y ser guiado en esta enseñanza para que tú llegues a tus propias conclusiones. Yo no te obligo a creer de alguna manera u otra, te llevo a la palabra. ¿Y qué dice la Biblia? Que esa palabra es viva y eficaz. O sea, tiene vida y tiene efecto. Y Dios, cuando tú lees la palabra, escúchame bien, Dios te lee a ti. Por eso quiero invitarte en esta hora a que me llames al 787-6870 para tu petición de oración y digas: necesito que oren por mí. Quiero que ese Espíritu Santo de Dios ilumine mi espíritu, mi mente y mi corazón, que abra mi entendimiento a la palabra. Quiero tener comunión con Dios. Quiero experimentar ese gozo y esa alegría que surge al estar en comunión con Él. Continuamos hablando de la verdad que nos hace libres. La verdad es Cristo, el Dios que se revela a esta humanidad por medio de Cristo, que nos alumbra, sale a nuestro encuentro, nos invita a que tengamos comunión con Él. Y te estaba explicando del mismo Cristo en su oración en Getsemaní, que dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Y te leía de Colosenses capítulo 1, versos 15 al 18, la descripción que se hace de Cristo, que es la imagen del Dios invisible, que tiene preeminencia porque participa en la misma creación, haciendo los cielos y la tierra. El Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas, y que la Biblia te dice en Colosenses capítulo 2 que en Cristo habita toda la plenitud de Dios encarnada en un cuerpo humano. ¿Y qué significa eso, pastor? Que Dios se encarna en Cristo en un cuerpo humano para inmortalizar al ser humano, porque el Señor nos creó con un plan y con un propósito, y la serpiente entra y lleva a que Adán rete a Dios con ese pensamiento de que puede ser igual a Dios, y toma la decisión de retar a Dios. Cuando la criatura se rebela contra el Creador, pues ese es el pecado. La consecuencia del pecado es la muerte, que nos distancia. El pecado no es otra cosa que estar separados de Dios. Y el que extiende un puente para poder otra vez conectarnos con Dios es Cristo. Cristo es ese puente, es el mediador entre Dios y el hombre. Por eso es que queremos que en este día tú mires la verdad de las Escrituras, que es Cristo mismo, que es exacta. Que el mismo libro de Colosenses nos dice esa verdad, que Cristo es cabeza de la iglesia y que tiene preeminencia sobre todo, y que en Cristo, al tú aceptarlo, estamos completos en Él. No necesitamos hacer otra cosa para estar en comunión con Dios. Por eso es que permanecer en la palabra, que es lo que Cristo le está enseñando a los judíos, no es otra cosa que estar obedeciéndolo a Él. Permanecer es obedecer, vivir, perseverar en lo que Dios revela en esas escrituras. ¿Cómo yo sé si yo soy libre en Cristo o yo estoy esclavizado? Porque hay gente que no entiende eso. Ven acá, ¿y por qué yo necesito un Salvador? Pues mira, necesitamos un Salvador porque vivir distanciados de Dios nos hace necios, nos hace unas personas lejos del propósito divino, separados de esa vida eterna. Por eso es que los salmos hablan del necio. ¿Quién es una persona necia? Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. El necio
empieza hablando dentro de sí mismo, pensando. Él dice en su corazón, él cree. Él dice, no hay Dios. O sea, vivo como si Dios no existiera. Sé que existe, que es real, que es cierto y verdadero, pero no me da la gana de hacer las cosas como Dios dice. Eso tiene una de las caracterizaciones que se llama soberbia, altivez. La gente altiva cree que está al nivel de Dios y no respeta a Dios. Lo trata de ver como su coigual, como si pudiera tener un libro de reglas distinto al margen de lo que Dios establece en su palabra. Por eso es que es un gran peligro no aceptar a Cristo como Señor y Salvador. ¿Por qué? Porque no tienes comunión con Dios. Podrás ser buena gente, podrás tratar de hacer unas cosas, pero la vida espiritual todavía no está encendida. Necesitas la chispa de la salvación que es en Cristo Jesús, para que cobrando vida espiritual podamos obedecerle, someternos, ser transformados por medio del Espíritu Santo. Y nuestro estilo de vida pasa a ser una luz espiritual que alumbra las tinieblas. La gente viendo nuestras buenas obras, de momento entra en conciencia que hay un Dios en los cielos que es vivo y que es permanente. Conocía yo una serie de personas que tienen una vida un poco licenciosa y dentro de este grupo, pues en ocasiones me hacían bullying y se toman a broma la vida cristiana y empiezan a hacer una serie de experiencias y comentarios peyorativos, pero yo lo que hice fue integrarme, compartir, trabajar duro, estar ahí en eso, compartir y tomar café, la parte relacional, y con el tiempo empiezan a mirar la conducta, con el tiempo empiezan a evaluar el fruto de lo que tú haces y empiezas con esa conducta a ganarte el respeto de la gente, que no piensan como tú, pero de momento comienzan a tener unas experiencias en su vida que los van acorralando y los van llevando a la necesidad de clamar a un Dios todopoderoso. ¿Cuánta gente que tiene una vida licenciosa, que algunos están confundidos, no tienen esa conciencia de Dios porque la tienen cauterizada, tienen la conciencia dormida, están tan cómodos en el pecado que el Dios de este siglo les ha cegado el entendimiento y no pueden ver que lo que están haciendo está mal y se han acostumbrado al pecado, se sienten cómodos pecando hasta que esa chispa del Espíritu los empieza a confrontar. Empieza a haber una incomodidad en ellos. Por eso tú ves que todos estos grupos que están en pecado no tienen una conformidad porque tienen un abismo por dentro. Los salmos los dicen, un abismo llama a otro abismo. Nunca están conformes. Sufrieron alguna crisis, se confundieron en su identidad, empezaron a tratar de ser otra cosa de lo que no son, y un abismo llama a otro abismo. Fíjate cómo empezaron con esta cuestión del género, de ignorar su cuerpo humano, de tratar de hacer lo que le da la gana, no están conformes, quieren que la gente los acepten, pero la gente no puede aceptar lo que es antinatural. Te querrán, te respetarán, te pueden amar, pero no tienen que creer en toda esa locura que tú crees. Entonces llega el momento donde logras meterte en ese mundo y logras que te cambien la ley para hacerte sentir bien, ignoras la medicina, tratas de hacer lo que te da la gana, pero no tienes conformidad. ¿Por qué? Porque estás en un abismo, estás en un espíritu de confusión, no quieres vivir lo que eres y tratas de vivir otra cosa. Mire, las cosas están al extremo, que gente quiere imitar a los animales y ser como animales. Cruzaron una frontera, pasaron de ser pet lover a ser animales, o sea, en su mente ellos se creen animales, se sienten animales y le han puesto un nombre y tú lo ves por ahí y han empezado con eso. La Biblia lo caracteriza. La Biblia dice que lo que distingue a un animal de un ser humano es que tiene la imagen y semejanza de Dios. Y aunque quieran ser animales, no pueden serlo, porque Dios los marcó con su imagen y semejanza y les dio conciencia, que es esa bombillita que está en el dash del entendimiento, para que el Espíritu Santo la prenda, para que de momento se encienda y tú te des cuenta que aunque quieres ser un gato, no vas a poder ni maullar, ni arañar, ni hacer lo que hacen los gatos, ni mantenerte como un gato. Aunque en tu mente tienes esa fantasía, quieres que te traten como gato, pero los gatos no pueden escribir, los gatos no pueden
llevar una demanda. Los gatos tienen un dueño porque es un animal domesticado, excepto los que están en el Viejo San Juan, que están en Realengo y en algunos otros sitios. Pero eso es lo que te demuestra, es un espíritu de confusión en un ser humano que lo desconecta de la realidad. Por eso es que necesitamos la verdad. Jesús habla a los que han creído y les dice que deben permanecer, que deben obedecer, que hay que hacerle caso a Dios porque el pecado los esclaviza y hay que mirar qué tú crees, qué adoración es la que tú tienes, a quién tú estás adorando, qué verdad tú necesitas conocer. Y yo te voy a mencionar una serie de expresiones religiosas que hay donde voy a presentarte un contraste entre Cristo, que no es un fundador de religiones porque es Dios mismo y participa en la creación, y su nacimiento fue profetizado siglos antes, su lugar de nacimiento, las circunstancias de María Virgen en ese momento, cuando se le dice que vaya al gracia, porque el profeta lo dijo, y la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, que será admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, lo dice el profeta Isaías. O sea, siglos antes de Cristo nacer está profetizado su lugar de nacimiento, las circunstancias del nacimiento, a su papá, el esposo de la Virgen María, que se le conoce de esa manera en la experiencia católica, cristiana y religiosa, que José se le revela en sueños el ángel Gabriel para decirle no temas en recibir a tu mujer porque lo que hay en ella es del Espíritu Santo. Ningún fundador de religiones tiene una revelación como esa. De hecho, tanto Mahoma como John Smith de los mormones entraron a una cueva y un ángel se les aparece y les revela. Ellos tienen que empezar a documentar y escribir, aunque Mahoma nunca escribió nada porque no sabía escribir. Sus seguidores son los que documentan un par de siglos después lo que tú conoces hoy en día como el Corán, que tiene un montón de contradicciones y no está inspirado divinamente, sino tiene un barniz satánico que contradice que Cristo es Dios. Todo lo que niega que Jesús ha venido en carne, que es Dios encarnado, es del anticristo. Reconcíliense con las primeras epístolas de Juan, poco antes del Apocalipsis, que te lo dice ahí. Si no confiesa, todo espíritu que no confiesa que Dios ha venido en carne, es del anticristo. El Islam, por definición, es de la escuela del anticristo. Y quiero que sigas atendiendo este tema, porque ya te presenté por los evangelios el mismo Cristo hablando en el capítulo 8 del Evangelio según San Juan, en esos versos 31 en adelante, cuando él dice que si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. La verdad es Cristo. La verdad es la palabra de Dios. Por eso tú tienes que examinar la fe que tú tienes. Y te mencionaba antes de la pausa que tienes que examinar qué fe tú tienes. Hay gente que habla de que hay religiones monoteístas. Hay que ver que puedes tener una religión monoteísta, como por ejemplo el sijismo, que nace en la región de Punjab, allá entre Pakistán e India, donde el gurú Nanak origina eso. Y su vida desde niño mostró un desinterés por ese sistema de castas que tenían los hindúes, que tienen un sistema religioso de castas, donde estaban los miserables o los bien pobres. La otra casta, esa es la casta más baja, o de los pordioseros. Estaba la otra casta, que es la casta de los trabajadores, o aquí sería como una clase media. Y está la casta de la alcurnia, de lo real. Y en cada casta, según nacen dentro de ese estatus social, se perpetúan en eso. Pues este gurú Nanak no creía en eso. Y el tipo entra en el otro tipo de experiencia religiosa, donde él se desaparece por unos días y sufre una experiencia espiritual o la experimenta en un río y emerge, por así decir, señalando que no hay hindú, que no hay musulmán, que esto no es cuestión de religión, y finalmente se va a viajar enseñando o mostrando la igualdad de todos los seres humanos y la devoción a un solo Dios que nunca pudo definir. Resulta interesante porque tú puedes tener un Dios que tú fabriques, un ídolo,
y tú eres monoteísta, adoras a ese Dios que tú fabricas, como dice Oseas en el capítulo 4, e hicieron ídolos para su propia destrucción. Tienes otros que, por ejemplo, Confucio, el confucianismo, nacido en el estado de Lu en China, en una época de caos político, e hizo unas expresiones de sabiduría. Trabajó como funcionario del gobierno, se dedicó principalmente a la enseñanza. Su filosofía no era religiosa en el sentido de adorar una deidad, en el sentido de dioses, sino que su enseñanza era con la ética, analizando mi conducta. Por eso tú veías aquella serie de televisión de vaqueros que se llamaba Kung Fu, que ponían este chino que llegó de la China, lo hacía un personaje que se llamaba David Carradine, un actor, y tenía unas expresiones tomadas de estas enseñanzas como de mucho conocimiento. Y se centraba en la ética, se centraba en la piedad de las relaciones humanas en beneficio de los demás, en el orden social y en el buen gobierno. Murió pensando que sus enseñanzas no habían tenido un impacto y no supo que siglos después en la cultura china iban a recoger mucho de lo que se alega que él dijo, lo han documentado, y ese es el confucianismo, ¿verdad? De Confucio. También en esa misma cultura china está el taoísmo. Su figura legendaria era Lao Tse, una figura semilegendaria de la antigua China. Se dice que fue un archivero real, cansado de la decadencia de la sociedad, decide irse al oeste. Un guardián de la frontera le pide que escriba su sabiduría antes de morirse, resultando en el famoso libro Tao Te Ching, ¿verdad? Y de esas enseñanzas, pues se han enfocado de la armonía con el orden natural. Y de ahí sale un naturalismo y una cosa de gente abrazando la creación y quieren fundirse con los animales y abrazan un árbol y le piden perdón al árbol y todo ese tipo de cosas. Es una cosa interesantísima, pero eso no te limpia de pecado, eso no te da vida eterna. Es cosas que se han tratado de copiar en medio de una sociedad cristiana como la que nosotros estamos viviendo. Tienes el budismo. El budismo nace con un príncipe de la alcurnia llamado Lumbini en la actual Nepal. Vivió rodeado de lujo y de riqueza hasta que empezó a ver el sufrimiento humano, vio gente pues que moría, gente que estaba enferma, la gente se ponía vieja, vio la miseria, y eso lo lleva a hacer un voto de pobreza, renuncia a los 29 años a sus comodidades y se distancia del mundo viviendo lejos. Empezó a tener unos seguidores y empezó a buscar lo que él llamó la iluminación, buscar ser guiado por esa iluminación. Y un día debajo de un árbol, pues muere, pero habiendo alcanzado el nirvana, que era un plató, un estado de tranquilidad, ¿verdad? Murió de una indigestión, pesando como 500 y pico de libras. Así que eso está en sus biografías que se han recogido. Dedicó el resto de su vida a enseñar el camino medio y murió a esos 80 años rodeado de sus discípulos. Pero no tiene el escatón, la vida eterna, el concepto del ser humano estar libre de pecado. Tenemos también otras corrientes de fe como el Islam, que se origina en la Meca, lo que es actualmente Arabia Saudita, siglo VI después de Cristo, donde Mahoma nace en una de estas tribus, queda huérfano a temprana edad, trabajó como comerciante, lo crió un tío, a los 40 años medita en una cueva, entra en una cueva a meditar y ahí alega él que recibe una revelación del ángel Gabriel. Y ese personaje, ángel Gabriel, él lo toma de los escritos de los profetas del Antiguo Testamento porque tuvo influencia del judaísmo en su vida y de hecho al principio trató de evangelizar a su manera, enseñar sus enseñanzas y sus ideas, y el judaísmo no lo aceptó. Ahí entonces él se enoja y se va de los judíos y empieza a moverse entre las tribus árabes con un sistema de enseñanza
con una mentalidad, unificar a todos los árabes bajo un solo movimiento. Trató de consolidar un Estado islámico en la ciudad de Medina. Esa es la ciudad central de la experiencia musulmana. Como él nació en la Meca, que es la actual Arabia Saudita, pues fue y conquistó Meca después, murió en Medina en el año 632. Por eso usted ve que Meca es una de las ciudades principales de ellos. Jerusalén viene después, siglos después de las ocupaciones y los asesinatos y las conquistas y las guerras que ellos practican. Porque yo quiero que usted sepa que el Islam no es una religión, el Islam es un movimiento político que tiene una meta de establecer un gobierno terrenal por medio de la violencia y el exterminio de los demás seres humanos que no crean como ellos. Tienen dos cosas: o te sometes como un esclavo el resto de tu vida y estás bajo la bota del Islam, o te matan, porque la suerte del infiel es la muerte, según reza ese mismo Corán. Y por eso ustedes ven en todas esas naciones donde se van metiendo, que empiezan poco a poco, pero llega un momento en que como se multiplican como conejos, eso es una cosa espectacular, como vimos, pues llega un momento en que poblacionalmente controlan, como está pasando ahora mismo en Minnesota, en partes de Michigan, en algunos sectores de Texas, que empiezan a controlar, quitan la ley del Estado dentro de esas comunidades, establecen el Corán, luego la Sharia, y de ahí sálvese el que pueda. Pues en los 99 nombres que tiene Alá dentro de su experiencia de fe, ninguno es el de Dios Padre, porque Alá no es Padre. Alá es una deidad fabricada por la gente de esas tribus de aquella época, que Mahoma la agarra, pero no la puede comparar con Yahvé, el Dios que hizo los cielos y la tierra, que es coigual con Cristo y con el Espíritu Santo. Así que el hacerte musulmán, si de la única manera que llegas a un paraíso es en una guerra yihad, donde tú des tu vida exterminando infieles, y eso te da derecho a llegar a un paraíso con 12 mujeres vírgenes. Las mujeres en el Islam no tienen salvación, porque el concepto de salvación no llegan al paraíso, porque no lo narra de ninguna manera esa experiencia. Dicho esto, piensa tú la fe que tú tienes. Y una cosa es tener religión y que todas las religiones se respetan. Lo que tú tienes que pensar es dónde tú vas a pasar la eternidad. Una vez tú te mueres, ¿a dónde vas a ir? La Biblia es clara. Hay vida más allá de la muerte. Si aceptas a Cristo como tu Señor y tu Salvador, tienes vida eterna. Pasas de muerte a vida. Tu nombre es escrito en el libro de la vida. Estarás en la presencia del Señor eternamente, adorándole por la eternidad. Si rechazas a Cristo como tu Señor y tu Salvador, irás a un lugar de tormento que la Biblia describe como el lago de fuego y azufre. Repasa lo que dice Apocalipsis capítulos 19 y 20 para que veas esas narrativas. Tú puedes decir, como me decían unos compañeros jueces una vez, eso es mitología. Y yo le digo, piensa por un momento que la Biblia es cierta, que hay un cielo para el que cree en Cristo y un infierno para el que lo rechaza. Tú me convierto a Cristo, porque como decía que el anuncio de las tarjetas de crédito, es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. 787-6870 es el número a llamar para tu petición de oración. Recuerda que puedes entrar a Spotify o a YouTube, pones Programa por la Palabra y ahí vas a ver otra serie de programas, además de este que estás escuchando ahora, para que puedas buscar tu Biblia, tomar tus notas, repasar estas enseñanzas. Recuerda que la verdad es Cristo y esa verdad nos hace libres. Ahora puedes seguir llamando al 787-6870 para tu petición de oración. Hoy estamos trabajando el tema La verdad te hace libre, y de hecho tiene como base el Evangelio de Juan capítulo 8, donde Cristo le habla a los judíos que habían creído en él y les dice: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos, conocerán la verdad y esa verdad los hará libres. 4 aspectos poderosos de esa revelación de Dios a un grupo religioso que eran judíos, que conocían las genealogías, conocían las ceremonias de la ley judía,
conocían el tipo de ofrenda que se presentaba dependiendo de la situación. Es un pueblo que se distanciaba de los demás pueblos en cuanto a sus dietas, tradiciones. Adoraban a un solo Dios, que es el Dios que se revela como el Dios que hizo los cielos y la tierra, el que te dice ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. El Dios que se revela le dice yo soy el Dios supremo, no te harás imagen delante de mí. El Dios que tiene un imperativo ético para el ser humano porque lo crea, lo bendice, le da de su imagen y semejanza, lo invita a estar en comunión con él. Y cuando ese ser humano decide darle la espalda y retarlo por medio de la desobediencia, que entra el pecado a distanciar al ser humano, estando el ser humano imposibilitado de salvarse a sí mismo, ese Dios, con gracia y misericordia, sale al encuentro del ser humano por medio de un Salvador, que es Dios encarnado, Cristo mismo, que vino para darnos vida y vida en abundancia. Todo es ese mensaje del Evangelio. Por eso yo quiero que tú escuches bien una reflexión que tiene como base precisamente esa enseñanza, que es que la verdad nos hace libres, la verdad es Cristo, que nadie viene al Padre si no es por medio de Cristo, que puedes tomar una serie de evaluaciones en este día de qué tú crees, a quién tú le crees, qué religión tú tienes. Y si no estás en Cristo, yo te invito que hoy tengas comunión con Dios, aceptando a Cristo como tu único y eterno Salvador. Que le digas, Dios, reconozco que soy un pecador, que necesito salvación. Y reconozco que Jesucristo es el Señor y creo que me limpia de mis pecados por medio del sacrificio en la cruz del Calvario. Creo que murió por mí, que Dios lo resucitó de entre los muertos y que al creer en Él tengo vida eterna. Te pido, Dios, que escribas mi nombre en el libro de la vida. Así que te invito a que aceptes a Cristo como tu Señor y tu Salvador. Medita en este sermón predicado en el Centro Cristiano Vida Abundante en Riverview, Bayamón, titulado Conocerás la verdad y la verdad te hará en esa libre. experiencia. Le invito a la iglesia al a ir un momentito al libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 8, para mirar unos versos que están desde el 31 al verso 38 para hacer esta reflexión que se titula La verdad nos hace libres. La verdad nos hace libres en un tiempo como el que estamos viviendo, que hace falta escudriñar la verdad, exponernos a la verdad, ser leídos por la verdad, y la verdad es Cristo. Evangelio de Juan, capítulo 8, búsquelo ahí con calma, Nuevo Testamento. Va a buscar ahí en el capítulo 8. Si empieza desde el comienzo, pues pasa desde Génesis hasta Malaquías, y entonces Mateo, Marcos, Lucas y el Evangelio de Juan. Si empieza desde atrás, pues pasa Apocalipsis, Judas, primera y segunda y tercera de Juan, primera y segunda de Pedro, Santiago, Hebreos, y va llegando hasta que llega al Evangelio de Juan. Dice así esta palabra del Señor. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús les respondió: de cierto les digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Señor, te adoramos, te damos gracias, bendecimos tu nombre, porque eres bueno, tu misericordia es para siempre, y porque es una bendición estar delante de tu presencia. Señor, hemos cantado para ti, hemos ofrendado para ti, nos hemos sentado a la mesa contigo. Y Señor, ahora queremos escuchar tu palabra, palabra que es perfecta, palabra que tiene efecto en el alma y en el corazón. Permite llevar todo pensamiento a la obediencia a ti en esta hora, aclara la mente, el corazón, despeja los aires, Dios, y permítenos tener esta comunión contigo para ser refrescados en el Espíritu
por medio de tu palabra. Confírmala como lo que es. Martillo que quebranta la piedra, fuego que quema la escoria y bálsamo que Dios del cielo trae alivio a la mente y al corazón. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias. Amén y amén. Se puede sentar. Es interesante que Cristo le está hablando a un grupo de judíos. Fíjense qué interesante. Dice aquí bien clarito, le dice Jesús a los judíos que habían creído en él. Este pueblo judío pues es bien interesante porque recordarán que no solo se congregaban en la sinagoga, sino que desde que nace un niño hasta los 12 años más o menos, la familia le tiene que enseñar la genealogía, le hablan de las fiestas, de toda la relación, de la ley y una serie de fundamentos que se le da al niño hebreo cuando se está desarrollando. Por eso ustedes ven que luego del nacimiento de Cristo, el próximo evento que ustedes ven en la vida de Jesús es que cuando tenía como 12 años. ¿Por qué? Porque cuando llegaba a los 12 años, pasaba a los rabinos a ser formado en la palabra. Así que la familia le daba el fundamento primero, pero ya llega un momento donde el muchacho tenía que empezar a entrar a la sinagoga para que los rabinos le fueran enseñando, le fueran probando. Y ese es el pasaje donde Jesús y María se pierden, porque Jesús se quedó en Jerusalén. Si ustedes se acuerdan, que ellos salen como un día de camino y de momento descubren que Jesús no está y tienen que regresar. Y el Evangelio dice, y como a los 3 días, o sea, Jesús estuvo 3 días en Jerusalén, que si llegan a tal José y María en este tiempo le llaman el departamento de la familia, porque imagínate, 3 días sin tener al niño de 12 años con ellos. Pero lo interesante es que encuentran a Jesús en el templo, sentado entre los maestros. La pregunta es, ¿quién le abrió ese espacio allí? Y cuando lo ven, está hablando y haciéndole preguntas, interactuando con ellos, y se maravillaban de lo que él sabía. Dicho esto, yo miro esta palabra poderosa, esos judíos que tenían un conocimiento, Cristo les dice esto: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Conocerás la verdad y esa verdad te liberta. O sea que para ser un discípulo del Señor hay que hacerle caso a lo que Él dice. Esto no es cuestión de yo saber y sé mucho y mi estilo de vida no refleja esa relación. Como decía un bumper sticker que ponían en los carros antes, si eres cristiano, que se te note. O sea, se tiene que notar, ¿verdad? Así que el Señor le habla a este grupo y le dice, mira, aquí hay varias cosas. Es posible que sepas, es posible que conozcas, pero es posible que no hagas. ¿De qué te vale saber lo que Dios te está exigiendo, pero no lo hace? Y si estás en esa, el texto te dice algo más. Uno, no conoces la verdad. Y lo otro es que no estás libre. Yo quiero acercarme a esta palabra hoy porque vivimos en una época donde se trata de fabricar la verdad. Se quieren redefinir las cosas. Hay gente que cree que su experiencia personal o su opinión o la tradición cultural es lo que determina la verdad. Mira, y eso no es así. Nosotros no opinamos de la palabra. Nosotros tenemos que vivir esa palabra. Y cuando esa palabra choca con uno, uno tiene que abrirse a que Dios haga un cambio en uno. Esa es la gran virtud de la relación con Dios. Y me gusta la buena noticia que dice el libro de Filipenses, capítulo 1 y verso 6, que dice, y aquel, o sea, el Dios, que comenzó la buena obra en ti, la va a perfeccionar hasta el día que Cristo regrese en gloria. En otras palabras, Dios sigue trabajando con nosotros. Yo aprovecho para que usted haga un pequeño ejercicio de sanidad. Mira al que está al lado suyo y dile, ten paciencia conmigo. Díselo, ten paciencia conmigo. Que todavía Dios está trabajando. Amén. O sea, todavía Dios va a hacer cambios en mí. Vuelve y míralo y dile, ten esperanza que Dios me va a cambiar. Dile, ten esperanza que Dios. Ahora, la verdad no nace de la opinión humana. La verdad nos nace del consenso de la gente. La verdad es una y es Cristo. La palabra es el estándar absoluto de lo que es la revelación de Dios para el hombre. Las opiniones, las tradiciones y las experiencias las tengo que someter a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la verdad bíblica es fiel, es exacta y es confiable. Una de las cosas que se decía cuando yo me criaba hace muchos años atrás, aunque no lo crea, yo tuve niñez hace muchos años atrás,
Yo recuerdo al viejo hablando con los tíos y la gente decía, no, si cualquier camino es bueno para llegar a Dios. Y eso suena bien, eso suena abierto, inclusivo, tolerante, pero yo les tengo noticia, eso no es así según las Escrituras. Jesús le dice a los discípulos en Juan capítulo 14, yo paso un par de paginitas aquí bien interesantes en ese mismo evangelio de Juan, y Cristo le está diciendo a los discípulos, no se turbe vuestro corazón, crean en Dios, creen también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, voy a preparar un lugar y vendré otra vez. Ese es Cristo diciendo esto, ¿sabe? Cristo regresa. Dice, y los tomaré a mí mismo para que donde yo estoy ustedes estén. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Entonces un discípulo que se llama Tomás le dice, Señor, no sabemos para dónde va. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y aquí viene la sentencia de Cristo. Jesús le dijo, yo soy el camino. No le dijo un camino, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y mira cómo le cierra, le dice, nadie viene al Padre si no es por quién, si no es por mí. Así que cualquier camino es bueno para llegar a Dios, suena bien, pero solamente Cristo es el camino. ¿Y por qué Cristo es el camino? Les voy a mencionar a manera general, ¿verdad? Una serie de corrientes de fe que hay en el mundo que, por ejemplo, tenemos, que está bien de moda ahora en muchos lugares del mundo, el Islam. Casi una tercera parte de la población de este planeta sigue el Islam. Cuando yo miro el Islam, el originador del Islam se llamaba Mahoma, nace en el siglo VI después de Cristo, lo que hoy es Arabia Saudita, él nace en la Meca, en medio de una tribu Quraysh. Su vida fue que él fue huérfano a temprana edad, trabajó como comerciante, a los 40 años meditaba en una cueva y en esa cueva se le aparece, según él, el ángel Gabriel y le da una revelación. Y él, con su esfuerzo que no es religioso, yo quiero que usted sepa que el Islam es un movimiento político dirigido a establecer un gobierno terrenal. La meta del Islam es establecer un gobierno terrenal. No tiene que ver con el más allá, tiene que ver con el más acá. Y el método evangelístico es sencillo. Te presento esto y tienes que aceptarlo, o si no, tienes que entregar la vida o vivir como esclavo. Y el final de él era tratar de consolidar el Estado Islámico en Medina y conquistar la Meca, y muere en Medina en el año 632 después de Cristo. El único planteamiento que tiene el Islam en términos del más allá es que aquellos que den su vida en medio de una guerra santa o una yihad, pues tienen derecho, los varones, a ir al paraíso, y en el paraíso lo esperan 12 vírgenes. Cuando mueren las mujeres, pues yo no sé qué van a hacer, ¿verdad? En el Islam, porque hay que ver qué tipo de oferta eterna hay, pero va dirigida al más acá y no tanto al más allá. Tenemos el budismo. El budismo se origina en Lumbini, actual Nepal. La vida de este Buda o Gautama Buda vivió rodeado de lujos hasta los 29 años, cuando él empieza a ver el sufrimiento humano, la enfermedad y la muerte. Empieza a hacerse unas preguntas y renuncia a toda su riqueza para buscar la iluminación. Y es interesante que después de años apartados, buscando este camino, ¿verdad?, de meditación, alcanza bajo un árbol lo que se llamó el nirvana. Dedicó el resto de su vida a enseñar el camino medio y murió a los 80 años rodeado de sus discípulos. Tenemos el sijismo. Eso nace en lo que es la actual Pakistán, entre Pakistán e India. Este hombre de Punjab desde niño mostró desinterés por los rituales externos y el sistema de castas, porque en el hinduismo hay sistema de castas. O eres bien pobre o despreciable o obrero, o eres de la nobleza. Una de esas tres. Dependiendo de tu nazca, pues es el resto de tu vida. Y él crece retando ese sistema, y luego de tener una experiencia espiritual donde él desaparece en un río por 3 días, sale de debajo de las aguas diciendo que no hay hindú, que no hay musulmán, que lo que hay es un viaje extensamente enseñado para la igualdad de todos los seres humanos y la devoción a un solo Dios, y no hay otra definición. Tenemos luego Confucio. Su origen es China, en una época de caos político.
vivió trabajando como un funcionario del gobierno, se dedicó a la enseñanza. Su filosofía no era religiosa en sentido de deidades, sino que era una ética que se centraba en la relación entre los demás o la piedad filial, el orden social y el buen gobierno. Dice, murió pensando que sus enseñanzas no habían tenido impacto, sin saber que iban a impactar la cultura china por muchos siglos. Y después, Lao Tse, del taoísmo, que es una figura semilegendaria de la antigua China, se dice que fue un archivero del rey, cansado de la decadencia de la sociedad, decidió emprender un peregrinaje y un guardián de la frontera le pidió que escribiera toda esa sabiduría que él manifestaba, que logró hacerlo en el famoso libro Tao Te Ching. Este hombre también, ¿verdad? Muere y sin saber el gran alcance que tuvo su religión. Todos esos que yo le he mencionado tienen fecha de nacimiento, murieron y no se dice más nada después de la muerte de ellos. Ellos nacen y nadie los profetizó, nadie los avisó, no había un camino marcado. En el Cristo que tú has creído, ¿cuántos han creído en Cristo? Ese Cristo está desde la creación, desde Génesis capítulo 1, verso 1, cuando Dios habla y Dios crea, dice que el Espíritu de Dios se movía, revoloteaba sobre la faz de las aguas, y cuando me meto en Colosenses y me meto en Juan capítulo 1 y me meto en Hebreos capítulo 1, me dice que Cristo estaba operando desde la creación. Todo fue hecho por medio de Él y para Él. Cuando Cristo está orando en Juan capítulo 17, le dice al Padre en la oración en el Getsemaní, antes de que lo arrestaran y fuera a la crucifixión, Él dice ahí, Señor, vuélveme aquella gloria que tuve contigo antes de la fundación del mundo. O sea que cuando Dios está creando, Cristo está en esa creación creando y el Espíritu Santo está en esa creación operando. Padre, Hijo y Espíritu Santo están desde el comienzo de la Escritura. Así que el Cristo que tú has creído fue profetizado siglos antes, porque Dios cuando le mete la sentencia a la serpiente, le dice que la simiente te va a aplastar la cabeza. Hablándole de que Cristo iba a vencer al diablo, desde Génesis al comienzo. En el Éxodo, Cristo es el Cordero Pascual. En Levítico es el sacrificio propiciatorio. En Números es la peña herida. En Deuteronomio es el profeta. Cada libro de la Biblia apunta a la persona y obra de Cristo. Su nacimiento fue profetizado. El lugar de su nacimiento fue profetizado. Como María Virgen es anunciada de que va a concebir del Espíritu Santo de Dios. Un ángel se le revela. Otro ángel le habla a José. Cuando José la quiere dejar, el ángel le habla y dice, tranquilo, que lo que hay en ella es del Espíritu Santo. Cuando Cristo nace en Belén de Judea, no es casualidad que tenga que ir a un pesebre. Él tiene que ir a ese establo, porque en ese establo era donde se guardaban los corderos para el sacrificio. Y tenía que ser un cordero cuidado, cordero protegido. Así que Cristo llega a Belén de Judea, llega a un pesebre porque ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando tú sigues mirando la obra de Cristo, Cristo hizo cosas, milagros en ese Nuevo Testamento que recuerda la historia de ese pueblo de Israel y esa trayectoria en el desierto. Ustedes recordarán que Dios le monta una panadería al pueblo de Israel en el desierto dándole maná. Y empezó a darle maná y los alimentó en ese desierto. De las rocas salía agua. Cristo o sea, la operación de Dios en el desierto les da plan médico, porque Dios los sostuvo en ese desierto. Cuando ellos retan a Dios, las serpientes los empiezan a morder. Dios le dice a Moisés, levanta un asta de bronce en ese campamento. Y cuando te mordía una serpiente y tú mirabas el asta de bronce, el veneno en tu cuerpo perdía el efecto. Todas esas cosas que ocurrieron, Cristo en el Nuevo Testamento empieza a hacer unas señales que van en línea con toda esa profecía. ¿Por qué? Porque Cristo en un culto, en una reunión, en Marcos capítulo 6 por ahí, tiene un montón de gente, tiene 5,000 personas de frente, el culto se extendió y le dice, maestro, despide a esta gente porque no tenemos para darle comida y no alcanza para alimentar 5,000 hombres más mujeres y niños que no estaban contadas en esos 5,000. ¿Y el Señor qué hace? Dice, ¿qué ustedes tienen? Le dan 2 peces y 5 panes. Y dio gracias
lo partió, repartió y multiplicó y todos comieron. Y lo grande del texto es que sobraron 12 cestas luego de que aquella multitud comió. Multiplicó el pan. Es el milagro que ocurrió en el desierto. Cristo se lo hace acá. Cuando en el Antiguo Testamento sanan a Naamán el sirio, que tenía una lepra terrible. Solo Naamán el sirio se narra esa sanidad. Hubo más sanidades de leprosos, porque la ley judía contemplaba que cuando un leproso estuviera limpio de lepra, tenía que ir a presentar ofrenda ante el sacerdote. Si eso está en la ley, significa que hubo leprosos que se sanaron. Pero la única narración que hay es de un sirio que no era judío, que Dios lo sana, que de una manera poderosa, porque el hombre tiene una lepra y una sirvienta que trabaja en su casa le dice, si él fuera a la tierra donde está el siervo de Dios, allí lo sanan. Y ustedes conocen esta historia que está en Segunda de Reyes. Él habla con el rey le da un salvoconducto, le da unas cartas, él lleva un montón de bienes y llega hasta la casa del profeta y le dice, aquí yo estoy. Y el profeta pues le da la receta para ser sano. No él, envía un ayudante que le dice, ¿quién es Naamán? Y Naamán, y estoy yo. Dice el siervo de Dios que Dios le dijo que te tiraras 7 veces al caño de Martín Peña. Digo, al Jordán. Y dice Naamán, pero ven acá, no son mejores las aguas termales de Coamo que nosotros tenemos, que son aguas más limpias. Habana y Farfar, ríos de Damasco, no son más limpios que esa agua. Y los que andan con él le dicen, chico, mira, hemos venido desde bien lejos. Tú tienes una lepra. El profeta lo que te está diciendo es que te tires al agua. Ya estamos aquí. ¿Por qué no lo haces? Y el proceso es interesante porque Naamán, para buscar esa sanidad, se tuvo que bajar de su cabalgadura. O sea, cuando Dios te va a meter las manos, tienes que bajar de la trepaera que tú tienes, de lo que tú te crees que tú eres. Después que él se baja de la cabalgadura, se tiene que zambullir en el Jordán. O sea, Dios te quiere más abajo porque el grande es Él. Y mientras más tú te humillas, más gloria de Dios viene sobre ti. Y el texto dice que cuando sale del agua por la 7ª vez, su piel era como la de un niño, sin patas de gallina. Una cosa espectacular. Yo miro esa obra de Dios, ¿por qué? Porque Cristo después viene, está caminando, está con los discípulos y 10 leprosos, 10, desde lo lejos, porque no podían cohabitar con la gente, le gritan, aquí estamos, Señor. Y Cristo lo mira y le grita, vayan y muéstrense a los sacerdotes. Pues lo que dijo. Y el texto dice que ellos arrancan y de momento en el camino los 10 se ven limpios. ¡Wow! Y solo uno regresa a darle las gracias. O sea, Cristo encarna el poder de Dios manifestado en todo ese Antiguo Testamento. El Cristo que tú has creído no es un fundador de religiones, porque distinto a estos como Buda, como Gurú Nanak del sijismo, que este fue el que fundó eso en Pakistán e India, ni Confucio ni Lao Tse han resucitado entre los muertos. Cristo pone su vida por nosotros en la cruz, paga por el pecado de la humanidad. Él es el justo, por eso ustedes ven que en los 4 evangelios está el expediente judicial de Cristo. Cuando lo juzgaron, cuando va donde los jueces, y todos los jueces lo examinan. Y el juez que toma la decisión dice que este hombre es justo. Este hombre está limpio. Yo no hago causa en él. Por eso es que la sentencia sobre Cristo es Jesús de Nazaret, póngase de pie. Este tribunal lo encuentra inocente. Alguacil, llévenselo y mátenlo. ¿Por qué? Porque Cristo sube a la cruz del Calvario como justo para pagar el pecado de toda la humanidad. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En el Cristo que tú has creído es la verdad. De hecho, el apóstol Pedro dijo en Hechos capítulo 4 y verso 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay nombre bajo el cielo, otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Entonces, yo me acerco a esta palabra con esa responsabilidad porque Cristo le está diciendo a los judíos aquí, le está diciendo, miren, esto no es cuestión de religión, esto no es cuestión de liturgia, esto es cuestión de tener una relación con esa revelación del Dios Todopoderoso. Vamos a mirarlo como lo dice Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, versos 15 al 18. Mira lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia de Colosas
en el capítulo 1, hablando de Cristo, dice lo siguiente, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Cristo fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Cristo y para Cristo. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre, que en Él habitase toda la plenitud de la deidad. Encontré esta versión que dice, Cristo es la imagen del Dios invisible. En Cristo habita toda la plenitud de Dios encarnada en un cuerpo humano. Y ustedes, al estar unidos a Él, están llenos de esa plenitud. ¿Por qué hay que hacer eso? Porque Adán en el paraíso, al retar a Dios y llevarle la contraria a Dios, haciéndole caso a la serpiente, le dio la espalda, y eso es la entrada del pecado al mundo, que nos distancia de Dios, y por eso nos sacaron de la presencia de Dios. Y Dios en su misericordia sale a nuestro encuentro por medio de Cristo para darnos salvación. Lo digo de otra manera, en todas las religiones del mundo, fuera del cristianismo, la gente trata de salvarse a sí mismo. Solo en el cristianismo, Dios se hace hombre para rescatar una humanidad que está perdida en el pecado. ¿Y por qué eso es así? Porque Cristo le da para atrás a la metida de pata de Adán, que mató el espíritu, mató el alma y mató el cuerpo. Por eso es que Cristo, al resucitar de entre los muertos, resucita con un cuerpo glorificado. Y todo aquel que cree en Cristo y ha muerto, lo sepultaron o lo cremaron. Tú dirás, ¿y qué pasó ahí? Tranquilo, porque si cogiste la clase de química te acordarás que la materia no se destruye, sino que se transforma. O sea que aunque te cremen y te pongan en una botellita, como en Mi Bella Genio, que hacen así y sale para afuera, cuando Cristo regrese en gloria, las tumbas se abrirán, el mal entregará a sus muertos, los muertos que creyeron en Cristo resucitarán, recibirán un cuerpo transformado y seremos levantados en las nubes con Él. Eso es lo que dice la Escritura. Después van a pasar unas cosas sobre la faz de la tierra y va a haber una segunda resurrección para todos los que no creyeron, porque también van a recibir un cuerpo inmortal que va a aguantar la eternidad en el infierno. Eso es lo que dice la Escritura. Como me decía un juez una vez, ay, ¿tú crees eso? Yo creo eso. Ah, es que yo soy de la metafísica, me dice él. Y bueno, a lo mejor tú crees que en la próxima vida eres un sapo, una cucaracha, un lagartijo. Quizás estoy equivocado, le digo a él. Creer en Cristo quizás no te da nada. Quizás me muero y no pasa nada. Quizás hay un freezer en los cielos, quizás no hay nada. Quizás seré una yegua en la próxima existencia. Pero piensa por un momento que la Biblia es cierta. Piensa por un momento que hay un lugar de adoración en los cielos. Piensa por un momento que lo que Cristo dijo ahí, que voy a preparar lugar para vosotros para que donde yo estoy, ustedes estén. O sea, la resurrección de Cristo garantiza la mía. Que las cosas no terminan en un funeral. Si tú has creído en Cristo, aunque te mueras, yo le digo a la iglesia, yo deseo que Cristo venga un domingo en la mañana, que cuando estemos saliendo para el parking, veamos cómo se abren las tumbas de los que han creído en Cristo. Y luego nosotros seremos levantados en un abrir y cerrar de ojos. Yo le creo eso a Dios. Y le decía a este juez, si lo que yo estoy diciendo es cierto, tú me convierto a Cristo y seguí caminando. Como decía que el anuncio de una tarjeta de crédito, es mejor tenerla y no necesitarla que necesitarla. Así que, ¿quiénes son esclavos? Resumo, porque el tiempo vuela aquí bien rápido, pero miren. El que está esclavo es esclavo del pecado. Porque el problema a veces con tener religión y no tener relación con Dios nos engaña a nosotros mismos. Porque creemos que estamos bien, pero podemos seguir al garete. Y eso no es lo que dice la Escritura. La Escritura dice aquí que yo puedo tener una falsa seguridad como tenían estos judíos. Lo que pasa es que habían creído en Él. Y Cristo les dice, ya que han creído en mí, tienen que perseverar. Ahí es que entran las obras. Tú actúas bien porque ya tú estás en comunión con Dios. Tú haces buenas obras porque ya tienes relación con Él. Yo hago buenas obras no para que Dios me ame, porque la Biblia me dice que me amó a pesar de mi pecado. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
¿Cómo yo sé si yo soy una persona libre o yo soy un esclavo? Yo soy una persona libre si yo obedezco a Dios. Le leo unos textos rapiditos. Miren una esclavitud que describen aquí. Jesús dijo en Mateo capítulo 7, no todo el que afirma Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Como dicen en el campo, de la boca para afuera es un mamey. Pero solo entrará en el reino el que obedezca a mi Padre que está en el cielo. Vendrá aquel día que muchos me dirán, Señor, no profetizamos en tu nombre, por ti echamos fuera demonios. Además hicimos muchos milagros en tu nombre y Cristo les dirá, nunca los conocí, apártense de mí porque ustedes se dedicaron a hacer el mal. Primera de Timoteo capítulo 4 y versos 1 y 2 dice, el Espíritu Santo dice claramente en los últimos tiempos que algunos se van a apartar de la fe, le harán caso, escuche bien, a espíritus que mienten y seguirán esas enseñanzas demoníacas. Estas enseñanzas llegan a través de mentirosos, quienes con sus palabras falsas engañan a la gente. Ellos no saben la diferencia entre el bien y el mal. Es como si su entendimiento hubiese sido quemado con un hierro caliente. Mira qué clase de expresión fuerte. Ahora, solo Cristo me puede libertar del pecado. En Primera de Juan capítulo 3 y verso 7, Cristo dice ahí, el apóstol dice, hijitos míos, que nadie los engañe. El que practica justicia es justo, como Él es justo. Pero el que practica el carácter, su costumbre, el que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Y precisamente para esto ha venido Cristo, para deshacer las obras del diablo. Juan capítulo 10 y verso 10, el Señor dice, el ladrón viene a hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Iglesia, finalmente, ¿cómo tú sabes si tú eres libre en Cristo? Sencillito, número 1, no te conformas a este siglo. ¿Y qué es eso? No sigo las costumbres, sigo lo que Dios dice. Y Efesios 4, versos 17 y 18 describe eso. El apóstol le dice, yo les digo y les insisto de parte del Señor, que ya no vivan como los paganos, que están ciegos y confundidos. Ellos tienen nublada la mente, desconocen la vida que viene de Dios, y esto se debe a que son ignorantes, y han endurecido su corazón. Así, después de haber perdido la vergüenza, se han entregado sin freno alguno a cometer toda clase de inmoralidad, a pesar de que hacen cuenta cuanta maldad les viene en gana, nunca están satisfechos. Eso se parece al tiempo presente. 2, una persona que es libre en Cristo es un entendido de la voluntad de Dios. El que es sabio y entendido entre ustedes, demuéstrelo con su buena conducta y con acciones que se hacen con humildad y sabiduría. En cambio, la sabiduría que viene del cielo produce en primer lugar una vida pura, produce paz, bondad, mansedumbre, sinceridad, compasión y buenas acciones. Los que hacen la paz siembran en paz, cosecharán el fruto de la justicia. Lo tercero, que yo sé si estoy libre en Cristo, hago el bien. Efesios 4:21, y escuché bien esto. Si de veras han escuchado acerca del Señor y han aprendido a vivir como Él, saben que la verdad está en Jesús. Por ello, quítese, mire esto, quítese como si se quitaran la ropa vieja de su naturaleza corrompida por los malos deseos. Renueven sus actitudes y pensamientos. Revístanse de la nueva naturaleza que Dios creó para que sean como Él, verdaderamente justos e íntegros. Dejen, por tanto, y aquí viene la receta, dejen la mentira. Díganse la verdad unos a otros siempre, porque somos miembros de un mismo cuerpo. Si se enojan, escuche esto, no cometan el pecado de dejar que el enojo les dure todo el día. Podrás enojar, pero eso no te puede dominar, porque si dejas que el enojo te domine, estás siendo esclavo del pecado. El que era ladrón, deje de robar. Al contrario, trabaje honradamente con sus manos para que tenga con qué ayudar a los que están en necesidad. Nunca empleen lenguaje sucio. Más bien digan palabras que le hagan bien a los que le oyen y los ayuden a madurar. No entristezcan al Espíritu Santo, con el cual Dios lo selló para el día de la salvación. Arrojen de ustedes la amargura, arrojen de ustedes el enojo, arrojen la ira, arrojen la incomunicación y gritería, las calumnias y todo tipo de maldad. Al contrario,
sean bondadosos entre ustedes, sean compasivos, perdónense en las faltas los unos a los otros, de la misma manera que Dios los perdonó a ustedes por medio de Cristo. Cierro con esto. Si Cristo es la verdad, y lo único que los discípulos le pidieron que le enseñara fue a orar, Cristo le dijo, les voy a enseñar a orar. Y le dio el bosquejo que tú y yo conocemos como el Padre Nuestro. Ese Padre Nuestro se repite en los evangelios. Si tú miras bien, hay una parte de ese evangelio que dice en esa oración, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Habrá alguien aquí que le falta todavía perdonar a alguien? Eso entre tú y Dios. ¿Habrá alguien que se te hace difícil perdonar? Gente dice, pastor, es que tú no sabes cómo yo me crié. Esta es la generación en Puerto Rico que por primera vez más de la mitad de la población pasa de 55 años. Y hay muchos lugares donde tienen gente que está postrada, que sus familias no lo visitan. Y tú dirás, ¿y por qué? Ah, bueno, porque se lo buscó, porque era crianza. Pero ¿cómo yo lo voy a buscar? Si me abandonó, si me maltrataba. Pero es que la palabra dice que si yo estoy en Cristo, tengo que honrar padre y madre. No se lo merece, no se lo merece, pero yo tengo que honrarlo. Ahí es que se manifiesta el perdón. Porque si Dios nos perdonó a nosotros, iglesia, nosotros seremos más que Dios para no perdonar. Así que completamos el ejercicio. Mira al que está al lado tuyo y dile, te perdono. Te perdono. Díselo, te perdono. Necesito estar bien con Dios. Así que, iglesia, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Tremenda esa palabra que nos habla precisamente de que la verdad nos hace libres. Y a manera de repaso, yo quiero invitarte a que pienses si de verdad eres libre. La persona que es libre no está esclavizada en el pecado. La persona que es libre conoce lo que dice esta escritura y lo vive sobre todo. De hecho, la persona que es libre, fíjate cómo dice esta palabra, cumple lo que dice Efesios capítulo 4 y verso 17. Por eso les digo e insisto, de parte del Señor, la persona libre no vive ya como los paganos, que no pueden ver la realidad de Dios y están confundidos. Ellos tienen nublada la mente, desconocen la vida que viene de Dios. La persona que está esclavizada se debe a la ignorancia espiritual, se debe a que han endurecido el corazón. ¿Y cómo se les endurece el corazón? No lo digo yo, lo dicen los salmos. Cuando yo miro el Salmo 81, los versos 11 y 12, describe a la persona que se le endurece el corazón. Un corazón duro dice, mi pueblo no oyó mi voz. O sea, Dios está diciendo, es pueblo mío, pero no me quiere hacer caso. Como algunos que se llenan la boca diciendo que son cristianos, que son católicos, que son evangélicos, que son pentecostales, pero su estilo de vida rechaza esa creencia. Como una amiga que yo tengo que ella dice que es católica, pero cree en el aborto, on demand, cree que se pueden asesinar bebés en el vientre materno. Ella dice que eso es un derecho que tienen las mujeres, es un disparate, es una barbaridad. Eso es ser una persona que está en el barbarismo. Un cristiano no cree en eso, no practica eso. Esa es la realidad, que cree en esa relación enferma de macho-macho, mujer-mujer. No puede ser católico y estar en eso. No puede fomentar el asesinato de niños en el vientre materno. Un pentecostal tampoco, un evangélico tampoco. Movimientos históricos de denominaciones históricas en Puerto Rico, que tienen movimientos dentro de ellos que son llamados pro-choice. Usted tiene que salir de esas denominaciones que son satánicas, que promueven la matanza de bebés en el vientre materno. Eso no es cristianismo.
Esos son gente que están enceguecidas por el Dios de este siglo, que el entendimiento, como dice la Escritura, se les ha cauterizado con un cautén. Es una cosa increíble. Cuando yo miro esta palabra poderosa, son gente que no están unidos a Cristo. Esta palabra, mira lo que dice de estas personas. Dice bien clarito lo siguiente. El Espíritu Santo dice bien claro que en estos últimos tiempos algunos se van a apartar de la fe, que harán caso a espíritus que mienten y que seguirán enseñanzas de demonios. Satanás es el padre de toda mentira. Fomentar la matanza de un bebé en el vientre materno es ser parte de la mentira, del engaño de Satanás. Estás demonizado, influenciado por demonios. La verdad que tú dices creer, no la profesas. Y por tanto, tú no puedes pertenecer a una institución o un grupo que practica eso, que fomenta eso y que cree eso. Tienes que salir corriendo de ahí, que se queden con su denominación, que se queden con sus 100 y pico de años de historia. Pero tú no le vendes tu alma al diablo, porque tú tienes que estar a favor de la vida. Esas enseñanzas llegan a través de mentirosos, quienes con sus palabras falsas engañan a la gente. Ellos no saben la diferencia entre el bien y el mal. Es como si su entendimiento hubiera sido quemado con hierro candente. En otras versiones habla de la conciencia cauterizada. Tienen una cicatriz que tú la tocas y no pueden sentir nada, porque esa quemadura que recibieron les hizo perder toda sensibilidad. Una persona libre en Cristo, número uno, no permite que este siglo y este mundo le dé forma. Eso no es como ellos llaman, un acondicionamiento social que te hacen ser lo que la sociedad dice que tú debes ser, sino que tú eres instado e insisto de parte de Dios, que no puedes vivir como los paganos, no puedes vivir en la oscuridad que no goza de la palabra de vida que es lumbre, que a pesar de que hacen cuanta maldad le viene en gana, nunca pueden estar satisfechos. Eso lo dice Efesios capítulo 4. Una persona que es libre en Cristo es una persona que es un entendido de la voluntad de Dios. Como dice esta palabra en el Salmo 81 que te estoy leyendo, dice, mi pueblo no oye mi voz e Israel no me quiso a mí. O sea, no quieren hacerle caso a Dios ni amar a Dios obedeciendo su palabra. Por tanto, dice el texto, los dejé la dureza de corazón y caminaron en lo que les dio la gana. Una persona de corazón endurecido no respeta la palabra de Dios, no obedece lo que dice la palabra de Dios. Un hijo desobediente a los padres tiene el corazón endurecido. Un padre que maltrata a sus hijos tiene el corazón endurecido. Un matrimonio que no se ama entre sí tienen el corazón endurecido. Necesitan la obra de Cristo en el corazón. El Dios que interviene por medio de su palabra y hace una operación dentro de nosotros. Porque la palabra es como un martillo que quebranta la piedra. La palabra es como un fuego que quema lo impuro. La palabra del Señor es una espada de doble filo que entra y corta lo enfermo que hay en uno. Que Dios puede arrancar el corazón de piedra y ponernos un corazón de carne. No lo digo yo, lo dice en el Salmo 51, donde David expresa esa manifestación que él necesita, que Dios cree en él un corazón limpio. Salmo 51, verso 10, David dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Yo te invito a que tengas comunión con Dios en este día, que aproveche, que salgas de lo falso, que seas un entendido de la voluntad de Dios. Una persona entendida en la voluntad de Dios sabe que la sabiduría viene del cielo, que produce esa sabiduría en uno una vida pura, produce paz, bondad, mansedumbre, imparcialidad, tener una vida sincera, estar lleno de compasión, de buenas acciones. Los que hacen la paz y siembran la paz cosechan el fruto de la justicia.
Esos son los libres en Cristo. Otra persona que está libre en Cristo es una persona que hace el bien, como dice Efesios capítulo 4. Escucha lo que dice en los versos 21, en la versión Dios habla hoy. Te dice, si de verdad han escuchado acerca del Señor y han aprendido a vivir como Él, saben que la verdad está en Cristo Jesús. Por eso, ustedes se quitan, como si tratara de quitarse la ropa vieja, su naturaleza tan corrompida por los malos deseos. Renueven sus actitudes, renuevan sus pensamientos. Si te revistes de la nueva naturaleza que Dios creó, puedes ser como Cristo es, verdaderamente justo e íntegro. Por lo tanto, tú dejas la mentira, dices la verdad, tratas bien a tu prójimo. Somos miembros de un mismo cuerpo. Mira esta advertencia, si te enojas, no cometes el pecado de dejar que el enojo te dure todo el día. Tiene que haber un momento de paz donde se te pasa. Así no le das lugar a que el diablo se meta. El que era ladrón y era pillo, deja de robar. Al contrario, trabaja honradamente con sus manos para tener con qué ayudar a los que tienen necesidad. Nunca emplean lenguaje sucio, más bien dicen palabras que le hagan bien a los que oyen esas palabras y los ayudan a madurar. Con tu conducta no pones triste al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellado para el día de salvación. Y el imperativo de Efesios 4:31 es, arroja de ti la amargura, quítate el enojo, quítate la ira, quítate la incomunicación por medio de la gritería, no calumnies gente, deja todo tipo de maldad. Así que tienes que ser bondadoso, tienes que ser compasivo, perdonándonos unos a los otros de la misma manera que Dios nos perdona a nosotros en Cristo Jesús. Este es el programa Por la Palabra. Se origina en el Centro Cristiano Vida Abundante en Riverview, Bayamón, carretera 168, esquina calle 1, al ladito del Cementerio Nacional, frente al Cementerio Portacoeli, todos los domingos, de 9 a 10 y 30 de la mañana es la primera reunión. Nuestra segunda reunión de 11 y 20 a 1. Así que quiero agradecer a Malvin Ortiz, a Eduardo Arias, Diana Guzmán, el amigo Ten de allá de Lares, su sintonía y el haber llamado durante este programa para peticiones de oración. Así que espero tener el honor de saludarte personalmente aquí en el Centro Cristiano Vida Abundante. Dios te bendiga y Dios te guarde. Gracias por acompañarnos a Por la Palabra. Si el tema de hoy ha tocado tu corazón, escríbenos al correo porlapalabraccva@gmail.com. Y recuerda que la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y brega a